out of this now. Matthew 8. Si nos acompañan, hermanos, a Mateo capítulo 8, que fue los versículos que leímos con hermano Gerardo. Mateo capítulo 8, Verses 18 and 19. versículos 18 y versículo 19. 18 and 19. Chapter 8, verses 18. Capítulo 8, versículo 18, versículo 19. Go ahead and read it. Amén. Versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré de donde quiera que vayas. O sea, no fue que le dio la mano, ¿no? Pero está bien. Es el que it's not the one that you gave to Brother Gerardo. But you're sure that is Matthew 8. Matthew. Este es el correcto, hermanos. Hubo una equivocación ahí. Mateo 8, versículos 18 y 19, el que recién leímos. In the Bible, many words that we have different meanings. Muchas de las palabras que tenemos en la Biblia tienen distintos significados. For instance, in the Bible, the word love, Por ejemplo, la palabra amor en la Biblia. phileo, brotherly love. Tenemos la palabra philos, que quiere decir amor fraternal. You have eros, which is the love between a husband and wife. Está eros, que quiere decir el amor entre una pareja casada. Agape, which is a divine love. El amor ágape, que es el amor que tiene nuestro Señor por nosotros. And I don't know if it's in Spanish the same way, but in English, those three words are just one word, love. En inglés es distinto al español. En el español tenemos algunos sinónimos, pero en inglés solamente tenemos una palabra para ese amor. Now, in our text, we have the word master. En el texto estamos hablando de la palabra maestro en el versículo 19. And in this verse, the word master is referring to the Lord Jesus Christ. Y en este versículo la palabra maestro se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Now, in the scripture, we find that there are one English word, master, but there are 4 different Greek words translated into by the word master. Como les estaba poniendo el ejemplo acerca de la palabra amor, también para la palabra maestro se aplica de que hay 4 distintos significados para una sola palabra en inglés, en este caso puntual, la palabra maestro. Now, in our text, we read the word master in verse 19, and it speaks of being a teacher. En el versículo 19, la contextualización que se le da a la palabra maestro es la de un profesor. So, as a teacher, Jesus knows what he's talking about, amen? Así que, hermanos, todos sabemos que cuando Cristo habla como profesor maestro, Él sabe de lo que está hablando, amén. If you go to school and you take history, you want a teacher that knows about history. Si nosotros vamos a la escuela y pagamos por ella y atendemos, es porque queremos tener un maestro que nos está dando una clase de historia y que sabe de lo que está hablando, que no está perdido. And when the Bible talks about Jesus being a teacher, he knows his subject very well. Cuando la palabra nos habla de Cristo como nuestro maestro profesor, Él sabe de lo que está hablando. In Matthew chapter 7 and verse 28 and 29, Capítulo 7, en el Mateo capítulo 7, atrasito, 28. versículos 28 y 29. You want me to read it? Amén. Versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. So, his subject, as he was teaching there in the synagogue, was doctrine. El tema que el Señor Jesús estaba tratando en la sinagoga era doctrinal.
And it says that he taught them as one having authority. Y la palabra nos dice, reitera, de que él estaba enseñando como alguien que tiene autoridad. That means he had a command of the scripture. O sea que él tenía maestría de las escrituras. Not only does he know his subject, but he knows the students. Nuestro Señor no solamente conoce acerca del tema que está enseñando, sino que conoce el corazón de sus estudiantes. You know, a good teacher in school learns about their students. Un buen maestro debe de preocuparse por sus estudiantes. The problem I had in school is they knew about me but didn't care. Mi problema en particular, por ejemplo, que yo tenía cuando yo estaba en la escuela, en secundaria, es que a mí me conocían mis maestros, pero no les importaba. But a good teacher will look at the student and learn the characteristics of the student, learn what the strengths and the weaknesses of the student are. Un buen maestro es aquel que no solo sabe acerca del tema, sino que conoce tan bien a su estudiante que sabe cuáles son sus debilidades y las fortalezas de este estudiante. Some students have limitations. Algunos estudiantes tienen algunas limitaciones. Some students are slow. Algunos estudiantes son un poco más lentos que otros para aprender. Some are very quick to learn. Algunos son más rápidos para aprender. A teacher who cares about the students helps all the students. Un maestro que le interesa sus estudiantes, le interesa cada una de las particularidades de estos, de los rápidos como de los lentos. I want to say this morning that Jesus Christ knows all about us. Y quiero reiterarles y recordarnos de que Cristo sabe todo acerca de cada uno de nosotros. He knows our condition. Sabe nuestra condición. You take the woman at the well, when Jesus came to her, he told her all about her life. Y recuerdan la mujer samaritana, cuando Cristo vino hacia ella, vino Cristo y le anticipó a ella antes de que ella hablase cuál era la forma de vida que ella llevaba, pecaminosa. She had a lot of things that may have been hidden to men, but she did not have anything to hide from Jesus Christ. Ella tenía tantas cosas que le daban vergüenza y que tenía que esconder de los hombres, pero no podía esconderlas de nuestro Maestro. And I say this morning that he knows your condition. Y les quiero reiterar, hermanos, Él sabe su condición. There's nothing hidden from him. No hay nada que usted pueda esconder de nuestro Salvador. He also knows what we're made of. He knows all about our physical being. Él también, Él nos conoce de manera tridimensional, no solo a nivel de corazón, sino que nos conoce a nivel físico. He says our very hairs are numbered. Dice que nuestros... No, no problem. ¿Quién lo dijo? Gloria a Dios, Kevin, gloria a Dios. Que nuestros cabellos son contados. There's a comedian everywhere. Ay, como decía Pastor Evan, que yo estábamos platicando con Brother Joe, con hermano Joe, que no sabíamos que hay un ministerio para los comediantes, pero hay un ministerio para los comediantes. Bienvenido, gloria a Dios. So he knows all about us. He knows our condition. He knows our chemistry, but he also knows our cares. Sabe todo lo de nosotros espiritual, sabe acerca de lo químico, a nivel químico de nosotros, sabe todos los detalles, aún hasta el más pequeño cabello. He knows everything on your heart this morning. Él sabe, hermano, qué tiene usted en su corazón en este momento. He says to cast all our care upon him because he cares for us. Él dice, echad sobre mí todas vuestras cargas, porque a mí me interesa. Eso es lo que dice el Señor Jesús. He knows the burden of your heart this morning. Él sabe cuál es la carga que usted está llevando en su corazón. He knows the trials that you're going through this morning. Él sabe, Cristo Jesús sabe las pruebas que usted tiene que atravesar en esta mañana. And he knows how to take care of them. Y Él sabe cómo cuidarle a través de estas pruebas. Jesus is also, the second term that we see is found in Matthew chapter 23. I think this is where I had him go read this morning. Creo que aquí donde hubo la leve confusión, vamos a Mateo 23. Entonces ya vimos que el primer término se refiere al Señor Jesús como profesor,
maestro, profesor. Ahora vamos a Mateo capítulo 23. Verses 8 through 10. Vamos, capítulo 23, versículo 8 al 10. ¿Estamos todos ahí? Amén. Lo leemos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. The word master in this verse is a different word, a different Greek word than the word master from the first verse we read. Esta palabra maestro, actually in Spanish is rabbi, it's a different word. Sí, but in English I know it's en inglés, la misma palabra maestro que se utilizó en la última lectura, se utiliza aquí maestro. Aquí se utiliza rabí, y ya vamos a ver qué quiere decir. Is this rabbi here? Yeah, rabbi. Oh, both of them. Both of them. Okay. Yeah. Well, but the word means to lead or to guide. Pero esta palabra en particular, que lo que significa es alguien que liderea o que va delante de nosotros en el camino. A guide is someone who takes you somewhere where you're not sure where you're going. Un guía es aquel que le toma a usted de la mano hacia un lugar desconocido que usted no conoce. When I go to Tegucigalpa, Brother Evan is my guide. Cuando yo voy a Tegucigalpa, gracias a Dios que el pastor Evan es mi guía. A guide is familiar with the dangers. Un guía está bien familiarizado con los problemas o peligros que puedan haber en el entorno que va a atravesar. If I went to Tegucigalpa by myself, I could end up in the wrong place. Si yo voy a Tegucigalpa yo solo, capaz no regreso. So he's familiar with the dangers. If I went to Tegucigalpa, I couldn't find my way back either. Yo no podría encontrarle, reitero, el camino de regreso yendo a Tegucigalpa si no llevo a alguien que ya conozca y me guíe. If you put me at the bottom of the hill, I can find my way back up. What's that? If you drop me at the bottom of the hill, I can find my way back, but not from Tegucigalpa. What hill? The mountain, the road. Ok. Si usted viene y me lleva a la entrada de Santa Lucía, ya ahí puedo olfatear mi regreso hacia acá, pero a Tegucigalpa, no. See, Brother Evan knows the directions. Pastor Evan conoce muy bien estas direcciones. And he knows when we go to Tegucigalpa, he knows where we're going. Y cuando vamos a Tegucigalpa, Pastor Evan sabe bien para dónde es que vamos. I can recognize the way sometimes and see familiar buildings because I've been so many times. He venido tantas veces acá que me he familiarizado con algunos lugares y puedo reconocerlos así de manera superficial. But if you tell me to go from here to the Do It store, I couldn't find it. Pero si ustedes me dicen, vaya, hermano Joe, vaya a Do It Center, no voy a poder llegar. I've been there 30 times, He estado ahí 30 veces, but I need a guide. pero necesito un guía. Well, through this life, I need a guide through this life. Entonces, esta es una símil, una comparativa de que en mi vida, en el caminar diario de mi vida, yo necesito un guía. Can I say that Jesus Christ is familiar with the dangers that are out here? Puedo reiterarles que Cristo Jesús está al tanto del peligro que significa el diario vivir en este mundo. Jesus is familiar with the direction too, because he said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. ¿Cómo no va a estar familiarizado nuestro Señor Jesús si Él mismo clamó ser el camino hacia el Padre? And he knows where we're going, amen? Él sabe hacia dónde vamos, amén. But he's our guide, but how does he guide us? Ya vimos, Él es nuestro guía, pero ¿cómo es que Él nos guía? He guides us, first of all, through the Scripture. La forma más importante que el Señor Jesús puede guiarle a usted como creyente es a través de su palabra. And he guides us by his Spirit. Y nos guía interiormente
por medio de su Santo Espíritu. And always, these are the methods that He uses to guide us. The Spirit of God will not lead us where the Word of God does not give us permission to go. Estas son las formas más importantes que el Señor Jesús nos guía, su palabra y el Espíritu Santo. Y aquí es bueno recordar y reconocer: el Espíritu Santo nunca va a contrariar algo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios. God cannot contradict Himself. Dios no puede contrariarse a sí mismo. No, Dios no puede, como dice la palabra, no puede negarse a sí mismo. Over the years of ministry, I've had people tell me that the Lord was leading them to do something that was directly contrary to the Word of God. A través de mi vida cristiana, yo he escuchado gente que decir que Dios les estaba revelando a hacer ellos cosas que eran contrarias a la Escritura. And as I said, God cannot contradict Himself. Jesus is the Word. ¿Por qué Dios? Y yo les contestaba a ellos, ¿por qué Dios no puede contrariarse o negarse a sí mismo? Porque Cristo es el Logos, es la palabra de Dios. Jesus not only is our teacher and our guide, but He's our commander. Cristo no solo es nuestro profesor, nuestro maestro rabino, que es nuestra guía, sino que es Commander. sino que es nuestro comandante. In Luke chapter 8, you don't have to go there because we're really running out of time. Si vamos a Lucas capítulo 8, 22 verse through 25. del versículo 22 al 25, The disciples were on the sea, and the storm arose, and they woke the Lord, and they said, Master, Master. el escenario que se da es que están en medio del mar, está siendo azotado el barco donde están los discípulos del Señor Jesús, y resulta ser que el Señor Jesús está dormido. Y llegan los discípulos y le despiertan: Maestro, Maestro. And the word there means an overseer, such as the commander or the captain of a ship. Y la palabra a lo que se refiere es aquella que se refiere a obispado. Y en otras palabras, más sencillas, es al comandante o al capitán de un barco. A eso se refiere ese maestro, maestro en esos versículos. That is, He has all authority. Eso quiere decir que Él tiene toda la autoridad, hermanos. He has authority over all of creation. Él tiene autoridad sobre toda la creación. As we see in the text that there, in another text, He rose and He said, "Peace be still," and the wind stopped, and the sea went calm. Y podemos ver en la palabra de Dios también que en algún momento Él le dijo a los vientos, ¿se acuerdan? Efata, sean calmos. Y los vientos le obedecieron. The disciples were surprised because He said, when He said, "Peace be still," they said, "He commandeth even the winds and the water, and they obey Him." Los discípulos estaban asombrados. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? He also, in one point of His ministry, walked past the fig tree and withered the fig tree. Y recuerdan ese episodio cuando él caminó y vio la higuera, donde él pasó a la par de una higuera y al ver que ésta no tenía fruto, la maldijo y ésta se secó. So He has authority over creation. Entonces él tiene autoridad tangible sobre toda la creación, hermanos. He also has authority over Christians. Obviamente tiene autoridad sobre nosotros, los cristianos. Like it or not, He is our master. Nos guste o no, Él es nuestro comandante. Like it or not, He is Lord. Nos guste o no, Él es nuestro Señor, el capitán del barco.
John 1:5 and verse 3 says, "For this is the love of God, that we keep his commandments." Juan, John 1, 3, capítulo 1, 3 al 5. Porque en eso se manifiesta el amor del Padre, que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos. So he has the authority to command us. Entonces, Él tiene la autoridad efectiva para mandar y tener autoridad sobre nosotros. He also has the authority to correct us if we do wrong. Él tiene la autoridad de corregirnos si estamos en el camino incorrecto. Now, he will do so, first of all, with the scripture. La primera herramienta, ya dijimos que lo va a utilizar para corregirnos, es su palabra. All scripture is given by inspiration of God Toda la palabra es inspirada por Dios and is profitable for doctrine, y es útil para enseñar, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir and for instruction in righteousness. y para instruir en justicia. So he has that authority. Él tiene esa autoridad como nuestro maestro. Had a lady one time told me that she didn't want to be a Christian because she didn't want anybody telling her what to do. Conocí a una señora que me dijo que ella no quería convertirse al cristianismo ni venir a Cristo porque no quería tener a nadie encima de ella que le estuviese diciendo qué hacer. She was a secretary where I worked. Ella era una secretaria en una de estas compañías que yo trabajé. I told her she already was obeying somebody. Y yo la corregí. Momentito. Usted ya está obedeciendo a alguien. She didn't like that answer. A ella no le gustó esa aseveración que yo le hice. You see, everybody obeys somebody. Tiene que ver que todos tenemos que rendirle cuenta a alguien. Everyone has a master. Todos tenemos un maestro pleca. Are you still talking about commander? Yes. Todos tenemos un maestro pleca que comanda en nuestras vidas. Her name was Mary, and I'm happy to say that 2 years later, after I went into the ministry and had moved away, that 2 years later she got saved. Le doy gloria a Dios porque el nombre de esta mujer que les hablaba, la secretaria, era Mary, María. Y le doy gloria a Dios porque 2 años después de que yo me moví, ella vino a los pies de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. And the fourth word that we find is in Colossians chapter 4, verse 1. La cuarto significado de la palabra maestro lo encontramos en Colosenses, chapter 4:1. Lo encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Voy a proceder a leérselos, hermanos. Should I read? Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. The word master here used is the word kurios, which means a supreme lord. Aquí la palabra griega que se utiliza es kurios, que significa dueño en su totalidad de un objeto o de una persona. Thomas recognized him as Lord after he was resurrected from the grave. Esta es la palabra que Tomás utilizó cuando Cristo se presentó y le mostró sus manos horadadas. Paul recognized him on the road to Damascus. Pablo le llamó así cuando fue tirado de su caballo y vio la visión del Cristo resucitado en su camino a Damasco. And everyone should recognize him as Lord. Todos debemos de reconocer a Cristo en esta dimensión de donde nosotros somos sus doulos, sus esclavos. Romans 10:9. You want me to go there? Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si lo encontró, hermano Luis, me ayuda. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. If you're going to be saved, you're going to have to recognize him as your Lord. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que reconocer a Cristo en esta dimensión como su dueño y como su amo. You can recognize him as Lord now.
Usted puede reconocerlo hoy como su amo, or you can recognize him after it's too late. o usted lo va a reconocer cuando ya es tarde y ya no tenga ningún valor práctico para usted el reconocerle. Philippians chapter 2. Vamos a Filipenses capítulo 2, Verse 10. versículo 10. Voy a ayudar leyéndolo. 10 and 11. Versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. You either recognize him as your Lord now while you have breath in your lungs, or you recognize him as Lord before a great white throne when it's too late. Sabiduría, hermanos, o lo reconocemos como nuestro Señor y amo ahorita que tenemos vida y que Dios nos ha dado la oportunidad de estar acá y de escuchar a su palabra, o lo hacemos ya cuando estemos hincados en el trono de juicio ante Él y cuando ya no podamos alcanzar salvación. So we learned 4 things this morning. We learned that as master, he is our teacher. Entonces quiero repasar. Aprendimos 4 significados para la palabra maestro. La primera, es que Él es nuestro maestro, profesor, el que nos enseña. What does that mean for you today? ¿Qué significa para usted, hermano, al Cristo como maestro de la escritura para usted, o como el maestro en la vida para usted, que le enseña? You can go to school the way I did as a young boy. You go to school because you have to go to school, but I didn't want to learn anything. Le puede pasar como, por ejemplo, como a mí, que yo fui a la escuela cuando estaba cipote, pero a mí no me interesaba ir a la escuela, no me interesaba aprender nada. Or you can get into the Word of God and you can learn from your great teacher, the Lord Jesus Christ. O puede ser el antónimo, puede entrar a la escritura y dejar que Cristo le enseñe directamente por medio de su espíritu, leyendo la palabra de Dios. Secondly, he is our guide. La segundo significado para la palabra maestro, Él es nuestro guía. The question is, will you follow your guide? La pregunta importante en relación a esta dimensión de Cristo como maestro es, ¿usted está dispuesto a seguirle? You can choose to follow your guide and he will lead you away from the danger, or you can go on your own way. Puede ser inteligente y escoger seguir al guía de guías, nuestro Señor, y Él le va a llevar al lugar opuesto donde haya problemas para usted. O puede escoger no hacerlo y ya se imagina cuál va a ser el resultado. He is our commander this morning. La tercera dimensión que aprendimos de la palabra maestro, Él es el capitán del barco, Él es nuestro comandante. Will you obey? ¿Está dispuesto hoy usted a obedecerle? James 4:7 says, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Santiago 4:5 dice, someteos al Señor, al diablo, resistid al diablo, gracias hermana, y él huirá de vosotros. And then he is our Lord. Y la cuarta dimensión, Él es nuestro amo. Will you reverence him today? Will you bow your knee to him today? Confess him as your Lord and Savior. ¿Va usted a aceptar a Cristo y reconocerle como su amo y usted su esclavo, el esclavo de su voluntad? Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a cantar el himno número 11 para despedirnos. Amén.